Unidad 3. Diseño de circuitos combinatorios secuenciales y secuenciales neumáticos. Circuitos combinatorios. Los circuitos combinatorios se pueden definir como la realización física de una función booleana. Un circuito combinatorio está representado por una fórmula booleana y sigue las reglas del álgebra de Boole. Los circuitos combinatorios son un conjunto de compuertas lógicas que se interconectan de una manera tal que se obtiene una o varias salidas deseadas. Los circuitos combinatorios se utilizan para resolver problemas en los cuales se requiere de una combinación específica de algunas entradas para obtener otras salidas determinadas. Aquí tenemos lo que es un sistema combinacional que puede tener n entradas y m salidas. Tenemos entradas, sistema combinacional, salidas. Los circuitos combinatorios se pueden realizar utilizando compuertas lógicas básicas AND, OR y NOT. Los circuitos combinatorios para funciones sencillas se utilizan las compuertas, y para las funciones complejas los codificadores, decodificadores, los multiplexores de multiplexores y algunos circuitos aritméticos. El procedimiento para crear estos circuitos combinatorios es construir una tabla de estado deseado del circuito. Se forma una función booleana que correspondiente a la tabla. Si es posible se simplifica y finalmente se dibuja el circuito simplificado correspondiente. Ahora tenemos el 3.2 que son diagramas espacio-fase y espacio-tiempo. El funcionamiento de un circuito neumático se representa con bastante acierto mediante el diagrama de espacio-fase, donde se resalta gráficamente cada evento del funcionamiento del circuito y la posición de cada elemento en cada situación. Para esta representación se utiliza una especie de papel pautado. Aquí podemos ver esta tabla, esta imagen que les voy a explicar. Dice: las diferentes posiciones de cada elemento se representan con una franja horizontal. Con dos o más líneas horizontales, las cuales indican distintas posibilidades posicionales de aquel que en un buen porcentaje de los casos están solo de dos. En dicha franja se utilizan líneas verticales a distancias iguales con la que se resaltan sucesos o discontinuidades de funcionamiento de cada elemento denominadas fases. La línea inferior indica que el elemento se encuentra en posición estable y la superior en inestable. Si el elemento es biestable, la línea inferior indica la posición cuando el circuito se encuentra en reposo, es decir, la del dibujo en el esquema funcional. Cada franja horizontal corresponde a un elemento debajo cronológicamente en su actuación. Evidentemente, los sucesos de los diferentes elementos que se verifican en la misma fase o momento han de figurar en la misma línea vertical. El cambio de posición de las válvulas se considera instantáneo, por lo que se representa mediante una línea vertical. Si no sufre variación, se traza una línea horizontal. En el caso de los cilindros, la posición posterior se representa en la línea inferior horizontal de su franja correspondiente y la anterior en la superior. La operación de salida se representa mediante una recta ascendente y la de retroceso con una descendente, lo cual significa que los extremos de recorrido son considerados fases diferentes a efectos de esta representación. En determinados casos puede ocurrir que a la mitad de carrera de un vástago se produzcan algunos sucesos, lo cual debe representarse en el diagrama anterior. De dicho diagrama no se representa
la mayor o menor velocidad de un cilindro por la mayor o menor pendiente de las rectas, que representan el desplazamiento del vástago. Incluso en algunas acciones puede resultar a la inversa. En este mismo diagrama puede representarse mediante líneas auxiliares la secuencia del funcionamiento de los cilindros con las causas y los efectos. Por otra parte, pueden indicarse los pilotajes de las válvulas y su eliminación mediante las letras señaladas a continuación. PD 1B1 es el pilotaje del lado derecho de la válvula 1B1. PI 1B1, pilotaje del lado izquierdo de la válvula 1B1. EPD 1B1 elimina el pilotaje del lado derecho de la válvula 1B1. Y EPI 1B1, eliminación del pilotaje izquierdo de la válvula 1B1. Ahora tenemos el diagrama espacio-tiempo. Este diagrama es un paso más en la representación cuidadosa del funcionamiento de un circuito neumático, donde todo es idéntico al diagrama anterior, salvo que el valor de las abscisas es proporcional al tiempo y por lo tanto de mayor o menor pendiente de las rectas que se indican a velocidades de los vástagos. .3 Sistemas secuenciales y métodos de solución, cascada, paso a paso y grado cero. El método de cascada es un método no intuitivo de desarrollar circuitos neumáticos a partir de una frecuencia dada. El método consiste en separar la secuencia en grupos donde no se repita ninguna letra de la secuencia, con fin de utilizar el menor número de válvulas de alimentación y de tener un orden estructurado al desarrollar dicho circuito. Es nombrado así debido a que sus válvulas de presión 4.2 o 5.2 se conectan en serie. Ahora tenemos para resolver una secuencia de operaciones que involucran actuadores neumáticos o electroneumáticos, primero se debe analizar el problema y establecer el número de actuadores R. Determinar la secuencia correcta, dividir las secuencias en grupos, identificar los sensores, establecer el número de válvulas de memoria y crear el esquema general de funcionamiento del circuito. Aquí tenemos la fórmula, que es NB es el número de válvulas y NG el número de grupos. NB es igual a NG menos 1. Ahora tenemos el método paso a paso. Este método consiste en obtener tantos grupos como movimientos que tengan dentro de una secuencia. Este método ofrece un menor tiempo de respuesta, ya que los movimientos son generados por una válvula 3 medios de memoria alimentada directamente de la red, pero tienen la desventaja de usar más válvulas de memoria en comparación al método de cascada, y no se puede usar cuando se tengan solo dos movimientos, ya que la salida debe borrar la anterior y se bloquearía. Aquí lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema e identificar el número de actuadores con su respectiva simbología, como se describió en el método de cascada. Identificar los sensores igualmente con su respectiva simbología. Se deduce la secuencia adecuada a diseñar como se hizo en el segundo paso del método de cascada. Dividir la secuencia en tantos pasos como movimientos tenga el proceso e identificar qué sensores accionan el paso dependiendo del último movimiento, y con este se puede saber el número de válvulas de memoria, que es igual al número de pasos. Y por último, teniendo el número de válvulas de memoria y los cambios de movimiento, se crea el esquema general de funcionamiento del circuito.
Ahora el método de Graph-Z. Más que un lenguaje es una representación gráfica de la secuencia a realizar, pero siempre como apoyo del lenguaje de programación, sin funcionar por sí solo únicamente. Se representa por etapas o fases, siendo en cada etapa donde se ejecutan las acciones, eso sí, solo cuando las etapas correspondientes están activadas. Entre dos etapas hay una transición. En la transición hay una coordinación que se debe cumplir para que se pase de una etapa a otra, lo cual quiere decir que después de una etapa siempre hay una transición y después de una transición siempre debe ir una o más etapas. Aquí tenemos la representación de lo que viene siendo una etapa, una transición y las líneas. Ahora hablaré de lo que es la documentación de sistemas combinatorios y secuenciales. Los diagramas de funcionamiento para designar una secuencia siguen las siguientes reglas. Los cilindros y otros elementos de potencia se designan por las letras mayúsculas del alfabeto A, B, C y así sucesivamente. Los finales de carrera correspondientes a cada cilindro se designan con la letra minúscula. El sentido de avance del cilindro o salida de vástago se indica con el signo más, mientras el retroceso o la entrada del vástago se representa con el signo menos. La fase se describe por orden cronológico. A cada cilindro se le asocian dos detectores de posición. Y por último tenemos el diagrama de movimiento. Y aquí están las fuentes de información. Y ya es todo por la presentación.